Existen 4 tipos de maltrato. Tenemos el maltrato físico, psicológico, abuso sexual, negligencia y abandono, ¿ya? La violencia física, como ya les comenté anteriormente, se visualizaba como un acto para corregir, para acomodar muchas cosas y hacer comprender a los chiquillos de que las cosas se tienen que hacer de tal forma, porque si no, te va a llegar el golpe. Pero el niño no entiende, no comprende cuál es el motivo de que nos impongan cierta norma. La idea siempre es evitar llegar a los golpes. ¿Para qué? Para que también se genere una crianza adecuada y comprender también que es súper importante para el desarrollo de ellos. En este caso, como yo les dije, existen muchas frases célebres y una de estas es: la letra con sangre entra. O sea, que en este caso, por medio del golpe, el niño va a entender o la niña va a entender. Pero en estricto rigor, el niño va a estar entendiendo que no se debe hacer cierta acción porque esto le puede generar una consecuencia negativa para su desarrollo o le va a generar un miedo respecto al golpe que puede recibir. Obviamente el niño va a evitar el golpe y no va a comprender qué es lo que tiene que hacer realmente, sino que simplemente va a ser como un piloto automático: tengo que hacer esto porque si no me puede pasar lo siguiente. Cuando hablamos de violencia psicológica, es súper importante tener en cuenta de que es algo que muchas veces pasa desapercibido. Las frases que nosotros podemos utilizar con los chicos y chicas de repente quedan muy insertos dentro de su desarrollo y ellos después, quizás en el momento, ustedes no van a visualizar el daño que se puede estar generando con frases como no sirves para nada, mira esta tarea, o esto está muy mal hecho. Y todas esas cosas los niños y niñas lo van guardando, lo van acumulando y van sumando cositas a esta mochila que yo les estaba comentando. ¿No le incomoda el sonido? ¿No? Ya. Entonces, por otro lado, tenemos el tema del abuso sexual. Violaciones, agresiones sexuales, incestos, tocar o acariciar en lugares inapropiados sin el consentimiento, o también obligar a los chiquillos y chiquillas a que realicen ciertas acciones. Son situaciones complejas, por lo cual siempre es importante, y nuevamente vuelvo a tocar el tema del vínculo que nosotros podemos generar con nuestros hijos e hijas. Es súper importante, porque de ahí viene el tema vinculado a la confianza, ¿ya? Para que una relación sea adecuada, exista un vínculo seguro, tenemos que trabajarla, tenemos que generar ese espacio de diálogo para poder llegar a un acuerdo y muchas veces los niños también nos puedan comprender. Por otro lado, tenemos la negligencia y el abandono. Negligencia vinculado a ¿qué? Por ejemplo, la alimentación. Todos sabemos que, los completos, las papas fritas, las pizzas son ricas, pero no es una alimentación adecuada. No podemos también tener a los niños con una alimentación solo en base a comida chatarra. Por lo mismo, es siempre adecuado tener bien regulado, porque eso también sería una negligencia por parte de las figuras parentales, en este caso, padres y madres. También lo vinculado a la falta de higiene, comprendiendo que ellos tampoco se pueden hacer responsables de esa higiene. Son niños, son niñas, que tienen que recibir el apoyo de este cuidador, de esta madre, de este padre. Por otro lado, también tenemos un derecho fundamental, que es el que ellos asistan al colegio, que reciban una educación adecuada, de calidad. Pero también está la atención de salud. Son niños, son niñas. No son responsables de que ellos vayan a sus controles de niños sanos o de joven sano. Por lo tanto, es súper importante que la familia se haga cargo de esos aspectos, porque también estamos frente a una negligencia. Por lo tanto, ¿qué sería una vulneración de los derechos? El concepto de vulneración viene directamente ligado corresponde a una transgresión que se pueden sufrir los derechos de los niños. Derechos que fueron acordados en la Convención de los Derechos del Niño. En algunos lugares estos derechos, y aquí en nuestro país, si se transgreden, son causal de un delito. Delito el cual puede generar ciertas consecuencias negativas, y para evitar llegar a eso tenemos que tener bien claro el tema del buen trato. Cuidar a nuestros hijos, y uno de los derechos fundamentales que yo siempre lo voy a tener en cuenta es el derecho a la educación, derecho a una nación, derecho a una familia, al desarrollo de una identidad, y que ellos también tengan el derecho a poder acudir libremente a la información y al mismo tiempo desarrollar su identidad, como ya les comenté, una cultura, una religión
y así un sinfín de cosas que se van a ir presentando a lo largo de su desarrollo. Las consecuencias que genera el maltrato en la vida de los niños. Si bien ya lo fuimos comentando un poquito, me fui anticipando, el tema principal, la baja autoestima. A eso quería llegar yo cuando les hablaba del tema de la violencia psicológica. Esas palabras que uno de repente, sin querer o inconscientemente las emitimos, van afectando en el desarrollo de la autoestima de nuestros niños y niñas. Esa frase, muchas veces el niño la recuerda, genera inseguridad, y al mismo tiempo, él se va deteriorando desde su interioridad, hablando desde el desarrollo de su ser más profundo. Por otro lado, tenemos el sentimiento de soledad y abandono. Sentimiento de soledad desde el punto de vista de que el niño o la niña no va a tener la seguridad para poder acceder a un otro, a un adulto referente, que me pueda entregar los cuidados, sino que poco a poco se va a ir aislando y va a ir reprimiendo muchas de las emociones que puede ir experimentando. Exclusión del diálogo y la reflexión. No van a ver los espacios de conversación, no se van a presentar, porque él también se va a excluir. Y llegar al contacto producto de sus experiencias vividas. Por otro lado, tenemos la generación de más violencia. Por ahí dijeron, el uso de la violencia genera más violencia. Efectivamente, cuando los chicos se desarrollan y crecen en un ambiente en donde todo se corrige por medio de actos violentos, un castigo violento, después el niño va a aprender a que cada problema que se pueda enfrentar en su día a día se resuelve de esa manera. ¿Se resuelve por medio de qué? De golpes. Entonces, ¿qué aparece ahí? Las conductas disruptivas en los chiquillos. Y llegan al psicólogo y el psicólogo los tiene que empezar a tratar, el niño no quiere asistir, pero finalmente, al indagar en esa historia de vida, el por qué ese niño resuelve sus conflictos de esa manera, es porque quizás lo visualizó en algún lugar. Y el niño se adhiere. Y ahí empieza la patologización, que empezamos a ponerle nombre a un diagnóstico a este niño, y empiezan los fármacos, y ya nos metemos ahí en un tema que es un poquito más complejo. Por eso siempre es importante durante los primeros años de vida tener presente esto, el buen trato, el contacto con mi hijo o con mi hija. Y finalmente tenemos como síntomas que puedan ir surgiendo a partir de esta relación. Si bien el chico o la chica va a ir guardando todas estas experiencias negativas en esta mochila y llega a un punto en donde ya no da más, esa mochila no aguanta más, se vuelve muy pesada y aparece la ansiedad, la angustia e incluso el desarrollo de episodios depresivos. Y a lo que todos queríamos llegar. ¿Cómo ejercer un buen trato? Primero que todo, es importante tener en cuenta el manejo del autocontrol. Yo sé que hoy día la sociedad en la que estamos es súper compleja. Tenemos altos niveles de estrés, la economía está mal, la sociedad tenemos muchos conflictos, mucha gente podrá decir por ahí, la política está mal, el gobierno está mal, estamos pasando un momento complejo. El trabajo muchas veces vivimos situaciones complejas, aumenta nuestro nivel de estrés. Llegamos a la casa y nos enfrentamos con una situación compleja si vemos que nuestro hijo no está respondiendo a lo que nosotros queremos, no está adhiriendo a las normas y así un sinfín de cosas. ¿Y qué pasa ahí? Ahí entra en juego el autocontrol de nuestras emociones para muchas veces imponer una norma o alguna regla que queramos trabajar con ellos. El tema está que si no logramos ese autocontrol, vamos a recurrir a prácticas que no van a ser las más adecuadas para su desarrollo. Como por ejemplo lo que ya hablamos, el tema de los castigos. También por otro lado es importante la comunicación. La comunicación es un acto natural de todo ser humano. Siempre estamos en contacto con otros y siempre estamos comunicándonos. Y el hecho de que ellos sean niños no significa que nosotros nos podamos comunicar con ellos. De hecho, todo lo contrario. Con ellos tenemos que comunicarnos con mayor énfasis para que ellos también vayan adquiriendo la seguridad y la confianza en ustedes. Y así al mismo tiempo, ellos se van formando desde una identidad mucho más segura frente al mundo y su entorno. También es importante tener en cuenta que la conversación nos lleva a que podamos dialogar a partir de las estrategias que nosotros vayamos proponiendo. Explicar el por qué, por ejemplo, no debemos permitir que los chiquillos y las chiquillas pasen 3 horas pegados al teléfono jugando Free Fire. Sabemos cuáles son las consecuencias negativas que genera eso. Muchas veces dificultad en el sostener la atención,
conflictos con otros padres y así un sinfín de situaciones. Porque ellos también tienen que aprovechar esa instancia en otros lugares, con otras actividades. Y ahí viene la estrategia que nosotros podamos generar por medio del diálogo. Y como punto cuarto, tener en cuenta que toda esta vuelta que nosotros nos estamos dando, considerando el autocontrol, la comunicación, el explicar muchas veces las cosas a nuestros hijos, nos lleva a que podamos generar estrategias entre ambas partes. Ok, tú quieres obtener esto, quizás quieres más permiso para ciertas cosas, pero también yo necesito que me cumplas desde este aspecto. Entonces ahí es cuando uno logra poder generar una estrategia con los niños y las niñas de nuestro territorio. Y para ir finalizando, siempre me gusta tomar en cuenta o tener en cuenta de que finalmente los niños, el contacto que tienen los niños durante los primeros años es fundamental para el desarrollo. Digo, ¿para el desarrollo de qué? De su personalidad. Los niños, el primer contacto que van a tener, en este caso con sus figuras parentales, madre o padre, va a ser fundamental para cuando ellos empiecen ya en la adolescencia o la adultez, cómo se enfrenten al mundo, con qué seguridad se van a enfrentar al mundo. Por lo mismo, el tema del buen trato pasa a tener gran relevancia, porque de ahí el niño se va a posicionar desde un rol seguro o también con ciertas inseguridades producto de el cómo yo me relacioné en mis primeros años. Muchas gracias. Si tienen dudas, consultas, este es el momento. Si quieren comentar algo, si llegaron a alguna idea, alguna reflexión, todo es bienvenido. Trece años, ya. Wow, 13 años, una edad maravillosa, creo yo, entrando a esta adolescencia, como, es que, ¿ya? La adolescencia es una edad, yo siempre la defino una edad linda, bonita, porque uno así como deja ciertas cosas, pero también aprendemos otras. Y nos enfrentamos con un mundo en donde, claro, estoy en la disyuntiva de soy grande porque quiero hacer estas cosas, pero también soy un niño porque aún dependo de mi madre, de mi padre. Y entonces ahí estamos como en esa de no sé para dónde voy, y de ahí vienen los conflictos internos. Muchas veces los chiquillos se tienden a guardar las cosas, y tienden a reprimir, y tienden a incluso confiar más en los pares, en los amigos, amigas. Entonces también es importante ahí desde el rol desde tu rol, quizás brindar ese espacio de que acude a mí cuando tú lo desees, pero ten la seguridad de que aquí voy a estar. Porque eso es otra cosa. Muchas veces los chicos y las chicas como que no quieren contar sus cosas con los padres, sino que van a acudir más a su grupo. Pero siempre es importante estar ahí presente, estar ahí como con una atención flotante dentro de lo que ellos puedan estar viviendo. Porque, claro, la adolescencia, aún yo no tengo el privilegio de ser padre, pero me imagino que estar ahí en sus zapatos es complejo. Yo lo veo claro en el box. Y eso es lo otro. El espacio del box siempre va a estar disponible para la comunidad. El espacio terapéutico siempre es una opción desde el punto de que los chiquillos muchas veces necesitan ese espacio para poder conversar, para poder expresar sus inquietudes. Muchas cosas que quizás les da vergüenza,
por un tema lógico, todos fuimos adolescentes aquí. Entonces, muchas veces no queremos hablar algunas cosas con nuestros papás, pero sí podemos hablarlo con una persona que es desconocida como el terapeuta. Pero también de repente con el terapeuta no lo queremos hablar, así que lo hablamos con nuestros amigos. Y eso es importante, por eso te digo, la atención flotante dentro de la interacción es súper importante. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Ya. O sea, como un tips, yo siempre recomiendo el tema del autocuidado que nosotros podemos generarnos. No podemos hacer los locos de que aquí cada uno vive sus situaciones, vive sus procesos internos. ¿Y tu nombre, disculpa? Débora. Como tú me comentas, Débora, claro, venimos de una historia y de una crianza que quizás sí había golpes, pero nosotros no queremos imponer eso. Y ahí el autocuidado que nosotros nos podemos dar para no desquitarnos con nuestros hijos o nuestras hijas es fundamental. Y cuando digo autocuidado, son actividades que a ti te puedan beneficiar, que te entreguen tranquilidad. Los tiempos que hoy día estamos viviendo son rápidos, son tiempos de inmediatez, en donde todo lo queremos ahora, ya. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la calma, poner paños fríos y buscar nuestros espacios seguros. Un espacio seguro puede ser, no sé, una caminata o juntarte con alguien que sea adecuado y poder conversar y muchas veces desahogarnos. Practicar alguna actividad que sea favorable para ti, porque así al mismo tiempo tú te distraes y buscas otras formas también en donde vas depositando toda esa carga energética en otra actividad. No sé si me entiendo. Y yo sé que la pega de padre y de madre es compleja. Como les dije, yo aún no tengo la oportunidad de ser papá, pero sé que es complicado porque cambian muchas cosas, tanto para el hombre como para la mujer. La mujer también vive un cambio rotundo. Su identidad cambia, su cuerpo cambia, su rutina cambia. Entonces, a esa situación, súmale que también tienes que hacerte cargo de una personita. Entonces, todo eso se entiende y por lo mismo nosotros siempre en terapia recomendamos espacios de autocuidado. Tú, Débora, no eres solo madre. Tú también eres Débora como persona individual, como sujeto que merece también su espacio. Y muchas veces nosotros estamos tan insertos en esta inmediatez, en este modo avión, que yo le llamo, que no nos damos cuenta de lo que está pasando con nosotros mismos. Nos descuidamos. Entonces, de ahí también es importante poner la pausa y dar espacio para el autocuidado. ¿Ya?
¿Y tú tienes un sillón de la paciencia? Y por eso la comunicación es importante. Porque en esa duda uno también puede conversarlo. Uno también lo puede dialogar con nuestros hijos, con nuestras hijas. Siempre es importante tener presente eso, la comunicación. Muchas veces tenemos un conflicto tremendo en nuestras cabezas, pero si lo logramos bajar y lo verbalizamos, podemos encontrar una solución. Lo que ahí comenta, ¿tu nombre, disculpa? Sara. Lo que Sara menciona, una muy buena práctica. ¿Sillón de la paciencia se llama? Ya. Pongamos un sillón de la paciencia en todos los jardines de Chile. No, mentira. No, pero a lo que voy yo es que ese tipo de estrategias son súper importantes. Imagínate, sillón de la paciencia. Muchas veces, claro, queremos bajar un poco esta información. Por ahí siempre escucho, yo soy muy partidario de la escritura. Escribamos lo que sentimos. Veamos, démosle una vuelta y veamos el resultado, al leerlo. Y ahí podemos sacar muchas conclusiones y preparar muchas veces el discurso que queremos emitir. Pero para eso también tenemos que estar en el momento que podemos estar viviendo. Entonces existen múltiples cositas que nos ayudan a nosotros a bajar todos esos pensamientos, a bajar todas esas emociones que de repente estamos viviendo y espacios también de autocuidado que son fundamentales. Gracias, Sara, por tu comentario. ¿Alguna otra consulta, opinión, comentario, reflexión? Allá, nada por acá. Estaríamos. Yo le agradezco mucho, le agradezco de todo corazón su atención, la participación. Espero que este breve espacio de conversación haya sido adecuado y hayan logrado llegar a ciertas reflexiones respecto a qué es el buen trato y la importancia que tiene en el desarrollo de nuestros niños y niñas del territorio. De verdad, muchas gracias.